Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros. Venimos delante de ti, Señor, y es nuestro ruego, primero, darte las gracias por esta oportunidad que nos das de congregarnos. Sabemos, Señor, que tú tienes un mensaje que recordarnos, un mensaje de esperanza, un mensaje que debe propiciar en tu pueblo una obediencia gozosa. Señor, sabemos que tu Espíritu Santo es quien nos enseña, es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y te rogamos, oh Señor, que podamos ser receptivos a tu voz, que podamos tener un corazón listo, dispuesto a atender tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a estar enfocados, concentrados, y cuando asomen esos pensamientos que quieran distraernos, ayúdanos, Señor, a entender que estamos delante de tu presencia y estamos recibiendo pues el mensaje que tú quieres que escuchemos. Guíanos, Señor, y confiando en que tu palabra no regresa a ti vacía, es que oramos y nos acercamos a ti. En ese nombre glorioso de Jesús. Amén. Hablamos de nuestras Biblias, hermanos, en Génesis capítulo 10. Y sí, ahí nos vamos a encontrar con un pasaje diferente al que acostumbramos leer. Y bueno, hoy vamos a leer y analizar este capítulo 10, que se trata de una larga genealogía. Pudiéramos tal vez sentir que un pasaje como este no tiene mucho que decir a nuestras vidas. Solo son nombres difíciles de pronunciar. Sin duda hay pasajes de la Biblia que nos emocionan más y que podemos buscar más fácilmente aplicaciones para nuestra vida que otros. Pero la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y es también nuestra responsabilidad enseñar todo el consejo de Dios. Siendo honesto, debo admitir que hay pasajes que son más fáciles de predicar, más fáciles de aplicar que las genealogías. Sin embargo, esta lista de nombres tiene su gran importancia, porque trazan la línea que lleva al Salvador prometido por Dios. Dios no logró la salvación de nosotros, los pecadores, a través de un Cristo que apareció un día de la nada. Dios nos dijo que nos salvaría, nos dijo que enviaría a un poderoso Salvador, nos dijo cómo vendría, no caería del cielo sin previo aviso. Él dijo que sería en cumplimiento de las promesas hechas previamente. El Salvador vendría a su debido tiempo de entre la descendencia de Eva. Y las Escrituras cuentan esta historia. La historia de Dios llamando y preservando un pueblo para sí. Y a través de este pueblo, el Señor avisó que iba a venir el Cristo prometido. Vendría con la misión de pagar el precio de nuestros pecados. Él murió en la cruz para morir en nuestro lugar y darnos salvación. Resucitó y es el único Salvador que puede dar vida a los pecadores. Ese es el Evangelio. Este es el Evangelio. Y como decía el pastor Kevin Young, no hay Evangelio de Jesucristo sin estas genealogías. Mateo, por ejemplo, comienza su Evangelio con una genealogía. Dice el título, el Evangelio según Mateo. Y las primeras palabras en su presentación del Evangelio son el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham, etcétera, etcétera. El Evangelio de Lucas también tiene una genealogía que lleva a Cristo.
Dice ya en el capítulo 3, Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. No hay evangelio de Jesucristo sin las genealogías. Fue la voluntad de Dios desde la eternidad llevar a cabo la redención de la humanidad de manera progresiva, a través de la selección, preservación de una línea escogida de cada generación hasta el nacimiento de Cristo. Él es el Salvador prometido, el Salvador de las naciones. Esta genealogía que vamos a mirar el día de hoy muestra una gran verdad y muestra cómo Dios quiso poblar de nuevo el mundo. Cómo Dios quiso formar las naciones. Y ahí estamos incluidos. Fue a partir de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y aunque, pues en la secuencia que estamos viendo, el capítulo 10 es esta genealogía, cronológicamente ocurre después del capítulo 11. Que es el episodio de la Torre de Babel. En esta genealogía podemos ver cómo Dios cumple su propósito divino de que su mundo sea poblado por personas que llevan su imagen. Él es quien dirige la formación de las naciones del mundo. Él es el Dios de las naciones. Y vamos a dividir este mensaje que tiene esta afirmación: todas las naciones le pertenecen a Dios. Y quisiera que lo dividamos en tres lecciones que podemos entender de esta genealogía. En primer lugar, es que Dios es quien esparce a las naciones por el mundo. En segundo lugar, Dios está al tanto de todo cuanto acontece en las naciones. Y en tercer lugar, Dios tiene interés en salvar a las naciones. Ahí estamos usted y yo. Bueno, vamos a ir leyendo todo el capítulo conforme vayamos avanzando en esto, para que tengamos una lectura un tanto pausada, pero ir haciendo algunas anotaciones. Dios es quien esparce a las naciones por el mundo. En el verso 1 de esta genealogía, pues aquí tenemos la introducción que hace Noé, el cual nos avisa que se trata de una larga genealogía. Está dividida en 3 categorías. Y las 3 categorías son los hijos de Noé. Dice el versículo 1, este es el relato de las familias de Sem. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Si nos damos cuenta acá, vemos el orden de sus hijos conforme a su nacimiento. Sem, Cam y Jafet es el menor de ellos. Sin embargo, cuando leamos las genealogías, vamos a ver que Moisés invirtió este orden. Va a empezar con Jafet, que es el menor, y va a registrar a 14 descendientes de Jafet. Luego menciona a Cam, el de medio, de quien va a registrar a 30 descendientes, y va a concluir con Sem, que es el primogénito, y va a registrar a 26 descendientes. En total son 70 nombres los que son registrados. Nombres de individuos, otros son nombres de grupos de personas, otros son nombres de ciudades o designaciones geográficas. Y empezamos primero con los de la línea de Jafet. Y dice que los hijos de Jafet fueron 7. Ahí está Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De estos 7 hijos, solo de 2 menciona descendientes. De Gomer, y dice que sus descendientes son Askenaz, Rifat y Togarma. Luego de otro de los hijos, Javán, dice que sus descendientes son Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Y en el versículo 5 señala hacia dónde se dispersaron. Y es allá el texto: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. En la NTV se lee así, que llegaron a ser los pueblos marineros que se dispersaron por diversas tierras. La mención de estos se poblaron las costas,
puede referirse solo a los hijos de Javán o más probablemente a todos los hijos de Jafet. La palabra costas aquí significa cualquier región marítima. Dice los comentarios y con esta frase los hebreos describían los países accesibles por mar. Hay algunos eruditos que se han han trabajado y han buscado identificar hacia dónde se fueron estas naciones, estas personas. Y dicen que los descendientes de Jafet llegaron a poblar el norte, el noreste o noroeste de Israel, donde actualmente se ubican los países de Europa, la península de Asia Menor y más allá del Mar Negro. Pudieron extenderse hasta la India, la China. De Gomer se cree que fue un grupo belicoso que se mantenía en constante movimiento y se extendieron por el Asia Menor, la parte de Europa, como es España, Francia, la Gran Bretaña. De Magog se cree que pobló las regiones de Rusia y otras naciones actualmente musulmanas. De Madai se cree que descienden los medos, una nación importante en la historia de Israel, quienes se juntaron con los persas y ellos son los que vencieron a los babilonios. De Javán se dice que descienden los jonios, nombre antiguo que se le dio a los habitantes de Grecia. De Tubal se piensa que sus descendientes llegaron a ser los fundadores de la antigua capital de Siberia y que hoy es Rusia. De los hijos de Gomer, los judíos asocian a este Askenaz con los pueblos que dieron origen a Alemania. De Rifat lo asocian con los pueblos que habitaron el este del Mar Negro. A Togarmá, se menciona en Ezequiel capítulo 27 y lo asocian con los habitantes de Armenia. De los hijos de Javán, Elisa lo asocian con pueblos que dieron origen a Grecia. A Tarsis lo asocian con España. A Kitim lo asocian con Chipre. A Dodanim lo ubican al sudeste de Asia Menor, en las islas de Rodas. Estos son los que poblaron las costas de las naciones, los países que eran accesibles por el mar. Y se identifica a los jafetitas como el pueblo más alejado de los israelitas. Eran los pueblos con quienes los israelitas tenían menos contacto. Eran los pueblos de los fines de la tierra desde la perspectiva de los hebreos. Hay un mapa acá que, si la parte de arriba es donde se piensa que se fueron todos los jafetitas. El siguiente mapa, por favor. Bueno, no se ve muy bien, pero es la parte de arriba. Allí los ubican los eruditos. Bueno, luego tenemos a otros, los de la línea de Cam. Y el versículo 6 dice, los hijos de Cam, bueno, registra a 4, a Cus, Misraim, Fut y Canaán. De estos hijos solo se mencionan, de 3 de estos hijos se mencionan descendientes. Los de Cus, Seba, Avilá o Ávila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Luego Moisés va a agregar como una nota biográfica en los versículos 8, 9, 10, 11 y 12 de un hombre llamado Nimrod, que en un ratito vamos a retomar. También se registran descendientes de Misraim. Dice que engendró a Ludim, a Ananim, a Lehabim, a Naftujim, Patrusim, a Caslujim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y finalmente se registran varios descendientes de los hijos de Cam, que es Canaán. Dice el versículo 13, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo, al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, hasta Laza. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Los eruditos piensan que estos descendientes de Cam emigraron hacia el noreste de África y Egipto. Cus es identificado como Etiopía. De hecho, en las profecías dice los cusitas, son los etíopes. Misraim es identificado con Egipto. Fut es identificado con Libia.
y finalmente Canaán se ha ubicado como los grupos que poblaron la región de la Palestina, la tierra que posteriormente fue conquistada por Israel. De los hijos de Cus, bueno, el relato nos dice que fueron Seba, Bilá, Sabta, Rama, Sabteca y Nimrod. Se cree que habitaron el continente africano. En el caso de Seba se cree que llegó a ser el patriarca que habitó la región de Arabia. Los hijos de Misraim son ubicados como los pobladores de la región de Gaza hasta Egipto. Por su parte, la descendencia de Caslujim fue la que dio paso a la civilización de los filisteos, gran enemigo de Israel. Y de los hijos de Canaán, bueno, se menciona Sidón, Et, cuya descendencia se establecieron en la región, como dijimos, que se conoce como la Palestina. Y esos nombres que oímos con frecuencia, ¿verdad? Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Araseo, Sineo, Arbadeo, etc. De acuerdo con la historia bíblica, estos descendientes de Canaán alcanzaron un alto nivel de maldad y Dios decidió entregarles su tierra a los israelitas. Un territorio que, como señala el verso 19, se extendió desde Sidón en el norte, Gerar, Gaza al sur, y por el oriente, lejos como Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, cerca de Lasa. Esto sucedió cuando la maldad llegaría a su colmo. Estos de Cam, los camitas, eran los pueblos con los que Israel tenía más contacto. Muchos de ellos eran sus enemigos. Hay dos pueblos muy familiares, Egipto y Canaán. No olvidemos que los receptores de este Génesis, de manera inmediata, están saliendo de Egipto y se están yendo hacia Canaán. Luego vienen los de la línea de Sem. Bueno, también tenemos aquí este mapa. Es la parte, no, el anterior, es la parte que pobló África. El siguiente mapa, ahí, bueno, no se ve muy bien ese mapa. Vamos con los de la línea de Sem. Se nos dice que fueron 5 hijos, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet, los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxat, Lud y Aram. De Elam, el primogénito, se cree que su descendencia fueron los persas. De Asur se dice que sus descendientes habitaron a lo largo del norte de Mesopotamia y se mezclaron con los descendientes de Cam, que habitaban en esa región y dieron lugar a esa nación conocida como Asiria. De Lud se considera que fueron los que dieron origen a la nación de Lidia en Asia Menor. De 2 de los 5 hijos de Sem se registran descendientes. Y luego dice de Aram, Uz es el pueblo donde vivía Job, Ul, Keter y más. El versículo 24 tenemos otro de los hijos de Sem, Arfaxad, quien solo tuvo un hijo. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y se opina fuertemente que de Eber proviene el nombre hebreo, con el que luego se le va a conocer a Abraham, padre de los hebreos. De Eber se registra descendencia, nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, de donde va a venir la línea mesiánica, porque sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y bueno, lo que sabemos de Peleg es que de allí va a venir Abraham, el ancestro del pueblo de Israel. Y por último se menciona a Joctán, de quien se menciona a sus muchos hijos. Engendró a Almodad, Selef, Azar, Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Abila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. De acuerdo con algunos historiadores, como por ejemplo Flavio Josefo, se dice que estos hijos de Joctán se esparcieron y habitaron la región que hoy es la India. Y bueno, en el verso 30 y 31 leemos: y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y bueno, este capítulo concluye afirmando que el origen de las naciones se encuentra en las familias de los hijos de Noé. Dice el versículo 32, estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio.
Lo que Dios ordenó en Génesis 9:1, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, es lo que justamente ha ocurrido. Es Dios quien ha llevado a los individuos a formar naciones. Él es quien les ha asignado su territorio. El pasaje de Deuteronomio capítulo 32 dice así: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. En Hechos 17:26, Pablo escribe, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ahí está Adán, ahí está Noé, de allí vienen los hijos de Noé, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cuando usted ve los mapas, por ejemplo, cuando estudiamos historia, vemos Mesoamérica y te pintan el límite, ese límite Dios lo determinó. Y Dios determinó los tiempos que iban a vivir. Dios es el Dios de las naciones. Y debemos entender que Dios los ha esparcido por su mundo. Estamos aquí en el territorio de México por voluntad de Dios. Una segunda lección que podemos encontrar acá, adelante, que Dios está al tanto de todo cuanto ocurre en las naciones. De todos estos nombres, grupos que han formado naciones, Dios conoce a todos. Dios tiene conocimiento de las naciones más lejanas de los jafetitas. Tiene conocimiento de las naciones incluso de los que fueron enemigos de su pueblo, los camitas. Dios sabe cuántas naciones son y dónde se encuentran. El conocimiento de Dios es amplio y total. Hoy en día se registran, según la ONU, 195 naciones conformadas. Se estima que existen 27,000 grupos étnicos en el mundo. Se calcula que hoy en día este mundo está poblado por casi 8,000 millones de personas. Y de todos estos, Dios conoce a todos. Dios sabe dónde están, sabe lo que hacen, sabe lo que hablan, porque Dios no tiene problemas con los idiomas. Dios sabe inglés, Dios sabe chino, Dios sabe español, Dios sabe maya, Dios sabe todos los dialectos. Y puedes saber qué es lo que está ocurriendo en cada nación, en cada grupo. Dios está al tanto de todo cuanto acontece. Está al tanto de todo cuanto hacen los gobernantes y lo que traman y lo que planean. Como ejemplo, podemos ver la nota biográfica que se hace de Nimrod. Vamos al versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. No pierda de vista esa frase. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, él fue el que fundó Babel. Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar, es esa región de la Babilonia. De esa tierra salió para Asiria y edificó Nínive, otra ciudad rebelde. Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. A Nimrod, bueno, se le describe con términos de poder, ¿verdad? Se le describe como el primer poderoso en la tierra, un hombre de gran influencia. En el verso 9, miren lo que dice, vigoroso cazador delante de Jehová. Vigoroso cazador. Y si bien pudo ser un buen cazador de animales, dado que en ese tiempo las fieras pues era más fácil que entraran y devoraran personas, este título parece referirse a que era temido como cazador, pero de hombres. Un conquistador tirano. La palabra que se traduce como vigoroso o poderoso en otras versiones es la misma palabra hebrea gibor, que es la que se usó para describir a los gigantes en Génesis 6:4. Nimrod es tenido como un gobernante tirano, un cazador de hombres, un gobernador que hizo daño. Matthew Henry lo describe como un gobernante que invadió los derechos y propiedades de sus vecinos, persiguió a hombres inocentes, un gobernante que se esforzó por hacer todo suyo por la fuerza y la violencia y pretendía gobernar todo el mundo. Sin duda, Nimrod fue un gobernante que buscaba construir un reino para su propia gloria,
Como vimos, el texto señala que construyó Babel y Nínive, ciudades conocidas como ciudades rebeldes. Nimrod buscaba vivir para su propia gloria, quería gobernar el mundo, pero de manera independiente de Dios. Esa expresión, delante de Jehová, significa que el Señor estaba al tanto de todo lo que hacía. Lo hacía a la vista de Dios. Coram Deo, como hemos usado esa frase, ¿verdad? Todo está a la vista de Dios. Dios estaba al tanto de todo lo que hacía Nimrod. Todo lo que hacía estaba al descubierto de su vista. Dice el comentarista Bruce Waltke que el nombre Nimrod significa rebelémonos. Y es el testimonio de la vida de este hombre. La ciudad que edificó y que se registra en Génesis 11 es justamente el significado del nombre de su fundador. Nimrod pudo haber edificado una ciudad poderosa e influyente. Pudo haberse hecho de una reputación de poderoso cazador, de hombre temible. Pudo haber sido un gobernante temido. Pudo haber conseguido lo que otros no pudieron conseguir. Pero todo era visto por Dios. Toda su rebelión tuvo lugar ante la vista de Dios. Pudiera pensarse que fue un gobernante exitoso, de mucha influencia terrenal. Pudiera pensarse que fue un gobernante bendecido por Dios por lo que logró, por su éxito, por su poder. Pero esto no era señal de bendición. De hecho, en algunos casos son señal de su maldición, ya que es todo lo que van a recibir. No tendrán nada en la vida venidera. Es de notarse también lo que se dice de Canaán, el territorio que ocupó. Mucho más grande que el que ocuparon sus otros hermanos. Desde Sidón hasta Gerar y Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra. Pero Canaán estaba bajo la maldición de Dios. Tanto Nimrod como Canaán nos deben recordar que los logros terrenales, el poder, una influyente reputación, propiedades, no significan verdadera prosperidad espiritual. Dios está al tanto de las naciones, de todo cuanto acontece. Está al tanto de los movimientos de sus gobernantes, pues viven delante de Dios. Dios lo escucha todo. En las familias que son bilingües, en ocasiones los hijos no son bilingües, los padres hablan el idioma que los hijos no entienden, ¿verdad? Y solo ves cómo se están riendo, pero no entiendes nada, ¿verdad? Eso no ocurre con Dios. Dios sabe todos los idiomas. Dios sabe todos los dialectos. Dios incluso sabe esos idiomas que se forman en las familias, ¿no? Los chistes locales, los entiende perfectamente. El hecho de que Dios sepa todo y tenga conocimiento de las naciones, ¿será algo bueno o será algo malo? ¿Será un estímulo o será una amenaza? Depende de dónde te encuentres de Él. Si Dios conoce cada detalle de tu vida y entiendes que Él nunca te abandona, que siempre está cerca de ti, que es soberano y está en control de todas las cosas que ocurren, eso es de gran aliento para la vida del creyente. Dios sabe todo. Dios conoce todas las cosas. Esto es para los que han abrazado a Cristo como su Salvador, para los que creen en Él y le siguen. Pero si no temes a Dios, si lo rechazas como el Dios soberano, si rechazas su oferta de salvación, entonces este hecho de que Dios sabe todo y está al tanto de todo y todo se lleva a cabo delante de su vista, debe ser de gran terror para ti. Porque conoce tus pecados, conoce los secretos de tu corazón, conoce las intenciones de tu corazón y será tu juez. Las naciones que conforman Europa, Asia, África, América, Oceanía, están bajo el conocimiento de Dios. Todo lo que ocurre en sus territorios están a su vista. Todas las verdaderas intenciones de los gobiernos están descubiertos delante de Él. Todo lo que traman los gobiernos para gobernar este mundo está delante de su vista. Ningún Nimrod contemporáneo de estos tiempos
prevalecerá contra el Señor. Amada iglesia, podemos vivir nosotros tranquilos y en paz. Podemos nosotros vivir llevando a cabo la misión que Él nos ha encargado. Podemos vivir en fidelidad. Y eso no significa que no nos va a tocar el sufrimiento o la aflicción. Pero podemos vivir confiados, porque Dios está al tanto de todo lo que ocurre en las naciones. Está al tanto de lo que ocurre en tu vida, tanto de individuos como de grupos, como de naciones. Esto nos lleva a nuestra tercera lección, que se deja claro en las Escrituras. Dios tiene interés en salvar a las naciones. Aunque las personas que conformamos las naciones y pueblos somos diferentes, tenemos colores diferentes, hablamos idiomas diferentes, habitamos regiones diferentes, tenemos diferentes culturas, tenemos también cosas en común las naciones. Tenemos la misma ascendencia, tenemos la misma naturaleza afectada por el pecado y tenemos en común de que todos somos responsables delante de Dios. Esa es la gran diferencia entre un ser humano y un animal. Un perro nunca va a ser llamado a cuentas por Dios, pero un hombre sí. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El pecado entró al mundo al tentar Satanás a Adán y a Eva. Ellos cayeron en la mentira del maligno y desde entonces su comunión con Dios se rompió. La relación entre ellos fue tremendamente afectada. Ellos quedaron separados de Dios por su pecado. Las consecuencias del pecado afectaron a toda la humanidad, a ti y a mí. Ahora toda la humanidad estamos separados de Dios. El pecado ha afectado las relaciones entre las naciones. Usted prende las noticias y ve guerra, ve pleitos, ve conflictos. Esto es relacionado con el pecado. Las guerras de los cárteles que podemos ver está afectado por el pecado. Desde que el pecado entró al mundo, la humanidad, como respuesta, le ha dado la espalda a Dios. La humanidad antes del diluvio le dio la espalda a Dios. Fue una humanidad rebelde a Dios, fue una humanidad inmoral, fue una humanidad que gustó de la maldad y de la violencia. Fue una humanidad que no se arrepintió de sus pecados a pesar del largo llamado que les fue hecho por parte de Noé, el pregonero de justicia. Entonces Dios los juzgó con un diluvio que acabó con ellos. Después de esto llegó una nueva humanidad que también persistió y sigue persistiendo en su idolatría, en su rebeldía ante Dios, en su inmoralidad, en su maldad, en su rechazo a Dios. Lo que vemos en este capítulo 10, todos estos nombres, no es un listado de personas, pueblos y naciones que merecen la gracia de Dios, tampoco nosotros. Lo que vemos es gente rebelde ante Dios. La historia bíblica relata en qué se convirtieron estas naciones. Si leemos el Antiguo Testamento, podemos ver lo que hicieron. Muchos de ellos se volvieron pueblos violentos, inmorales, perversos, idólatras. Sin embargo, Dios les muestra su arco para mostrarles que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Una muestra de la rebeldía que persistía en esa humanidad es lo que relata el capítulo 11, que luego vamos a ver. La gente quiso edificar una torre tan alta para hacerse de un nombre famoso. Querían construir ciudades para la propia gloria del hombre. Dios descendió, pero no para destruirlos, sino para esparcirlos. Les confundió su lengua y de esta manera los esparció por todo el mundo. Lo que está mostrando el capítulo 10. Esa ciudad se llamó Babel, la ciudad rebelde que construyó Nimrod.
Y esta ciudad rebelde ejemplifica las intenciones del hombre caído y pecador, que es construir ciudades, naciones y reinos para la propia gloria del hombre, no para la gloria de Dios. Desde el principio vemos cómo Dios llamó a Adán para construir una ciudad para la gloria de Dios. El Edén es visto como un templo, como una nación de adoración. Y en eso va a terminar en Apocalipsis, como hemos visto. Pero Adán pecó cuando se rebeló contra su creador y buscó establecer su propio reino y decidir por sí mismo el bien y el mal. Ya vimos también a Caín, que construyó una ciudad para sí mismo. Vimos también a Lamec, que fue un rey poderoso que pervirtió la justicia. Antes del diluvio vimos reyes poderosos, tiranos, que gobernaron la tierra. Dice que vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron por esposas a las que quisieron. Está el caso también de Nimrod. Construyó Babel, construyó Nínive, ciudades rebeldes ante Dios. Hoy en día es la misma realidad. La humanidad busca edificar ciudades para su propia gloria y placer y rechazan vivir para la gloria y el placer de Dios. Es claro que todas las personas de todas las naciones estamos necesitados de un Salvador que nos rescate del pecado y de sus terribles consecuencias que nos separan de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios tiene interés en salvar a las naciones. Pero también nos muestra en las profecías advertencias de Dios de su juicio final para todos los hombres de todas las naciones que decidan vivir y permanecer en rebeldía ante Dios. Dios tiene interés en salvar a las naciones. Y Él mismo prometió enviar a ese poderoso y suficiente Salvador. Lo hizo en los mismos días de Adán y Eva. Dios le dejó claro a Satanás que un hijo de la mujer le aplastaría la cabeza, aunque él le iba a herir en el calcañar. Pero este Salvador, Dios dijo que iba a venir al mundo a través de un pueblo en particular. El pueblo que vendría de la línea de Sem, de los semitas, de los hebreos. El propósito de Dios desde el principio fue bendecir a todas las naciones de la tierra, incluso las naciones que estaban lejanas, a través de su pueblo escogido, los israelitas. En Génesis capítulo 12, leemos que Dios llamó a un descendiente de Sem, a Abraham, para llevar a cabo este propósito. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre para que seas una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te deshonren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios haría de Abraham una gran nación y en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Aquí hay una conexión con lo que Noé profetizó de Jafet. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, como una referencia de las bendiciones de Sem le llegarán a Jafet. Pero aunque a Abraham se le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra, no era Abraham la esperanza de las naciones. Las naciones no tenían que confiar en Abraham, sino en uno de sus descendientes. Ese es Cristo Jesús. Y por eso cobra relevancia en Mateo capítulo 1 la genealogía de Cristo. Cristo Jesús es esa simiente de la mujer que Dios prometió en Génesis 3:15, para redimir a las naciones del yugo de la esclavitud del pecado y traerles salvación. El propósito de Dios desde el principio fue salvar de sus pecados a un pueblo de toda lengua, tribu y nación, como vemos que así concluye en el Apocalipsis. Cristo es ese Salvador, no solo de los hebreos, sino de todas las naciones que formaron los jafetitas, los camitas y los semitas. No importa cuán lejanos se hayan esparcido. ¿Se acuerda de lo que dijimos de los descendientes de Jafet? Que dice allá el texto siguiente.
Versículo 5, de estos se poblaron las costas. ¿Se acuerdan? Esas regiones donde se puede llegar con mar. Bueno, esa frase, las costas, lo usaron posteriormente los profetas. Jeremías, Isaías. En Isaías 42:4, miren lo que dice. He aquí mi siervo, y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Le he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Se refiere a las naciones lejanas. Lo que dice Isaías aquí es que los hijos de Jafet, las naciones de las costas, las partes más remotas de la tierra, esperan expectantes que la ley del Señor sea implantada en sus corazones. Esta es una imagen de que los gentiles vienen al único Mesías verdadero. Y esto nos muestra que Dios siempre ha tenido interés en salvar a las naciones para conformar su pueblo. Génesis 10 es una lista de naciones que se dispersan y pueblan la tierra. Llama la atención de los estudiosos que en total son 70 los nombres que se registran entre individuos y grupos en esta genealogía de capítulo 10. Si bien, como ya vimos, se dieron cuenta, no todos los hijos les hablan de descendientes. O sea, no todos los descendientes de Noé están registrados en esta lista. Sin embargo, este número 70 se cree que es muy significativo, ya que ese número representa la totalidad, lo completo. Parece haber una conexión con el número registrado de la llegada de los hijos de Jacob a Egipto. En Éxodo 1:5 se lee, todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. También se ve una conexión con lo que Jesús hizo cuando envió a los 70 a anunciar el Evangelio. Dice allá Lucas 10, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes envió. Les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A pesar de la pecaminosidad de las naciones, de las ciudades, el Señor no se rinde ante ellas. Dios no termina su propósito, Dios no se cansa y les muestra su gracia enviando a sus siervos para que lleven el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Es por eso que el Evangelio le ha llegado a usted y a mí. El apóstol Pablo también transmitió este interés de Dios de salvar a las naciones en su predicación en Atenas. Dice allá el capítulo 17 de Hechos, que ya vimos, de uno solo, Dios hizo todas las naciones para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, lo que nos está mostrando Génesis 10. Habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Lo que Pablo señala aquí a los atenienses, es lo que se señala en Génesis 10. Y luego miren el interés de Dios en salvarlos. Siguientes versículos. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El interés de Dios es salvar a las naciones. El interés de Dios es que su pueblo pueda ser conformado de toda lengua, tribu y nación. Este encargo, Dios se lo hizo primeramente a los judíos, a los hebreos. Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
¿Por qué Dios le haría este encargo a Israel? Pues porque Dios tiene interés en salvar a las naciones. Sabemos que Israel no fue fiel a este llamado. Olvidó que Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, no solo ellos. Pero esta comisión no quedó en el olvido. Jesús ha comisionado a nosotros, su iglesia. Mateo 28 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que ya les mandé, y pues les asegura, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amada iglesia, Dios nos ayuda a no caer en este olvido, como ocurrió con Israel. Somos llamados también a tener interés en la salvación de las naciones. No solo de nosotros. Dios nos llama a tener un corazón por las naciones. La predicación del Evangelio que anuncia que Cristo es el Salvador de los pecadores debe predicarse hasta los confines de la tierra. Empezó predicándose en Jerusalén, Judea, Samaria, y todavía hay lugares donde el Evangelio tiene que llegar. El plan de Dios es traer salvación a las naciones. El Señor reina sobre todas las naciones. Dios no es Dios de los judíos solamente, no es Dios solo de los europeos, no es Dios solo de los asiáticos, no es Dios solo de los americanos, es el Dios de todas las naciones. Es Él quien a cada pueblo y nación le da su tierra para morar y le da la vida a cada persona para vivir. Hay un último mapa, bueno, no se ve muy bien, pero ahí está todo el mapa mundi. Y los eruditos piensan cómo es que llegó a América también, ¿no? Entonces, a nosotros nos han ubicado allá como jafetitas. Como los lugares más remotos, pero el Evangelio ha llegado. Dios conoce a todos los pobladores de las naciones. Sabe todo de lo que allí ocurre. Todos vivimos delante de Dios. Conoce nuestros pecados, conoce nuestra necesidad de un Redentor. Y lo más hermoso, tiene planes de salvación para las naciones. No importa cuán lejana estén, su mensaje de salvación llegará hasta los confines de la tierra. Dios no hace acepción de personas por su color, por su lengua o por su lejanía. Dios tiene interés en salvar a las naciones de sus pecados y hacerlos miembros de su pueblo. Y para eso ha enviado a su Hijo, que es la esperanza para las naciones. La esperanza de las naciones no es Abraham, es Cristo Jesús, la simiente de la mujer. Y la pregunta acá ¿es este Jesús, la simiente de la mujer, tu esperanza? ¿Has abrazado por la fe la salvación que Él hoy en día ofrece? ¿Has creído en Él? ¿Estás edificando tu vida, tu hogar en Él? Busca al Señor ahora que puede ser hallado. Dios tiene interés en salvar a las naciones. Pero también tiene advertencias. También vemos en las profecías, por ejemplo, Ezequiel habla y advierte claramente del juicio a las naciones. A los que se rebelaron, rechazaron la oferta de salvación del Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Queridos hermanos, amada iglesia, nuestra visión no puede ser localista. Necesitamos mirar desde esta perspectiva divina. Nuestro interés como iglesia del Señor debe ser también por todas las naciones. Eso no significa que debemos descuidar nuestra casa, nuestra Jerusalén. Tenemos responsabilidad de hacer discípulos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Dios en su gracia va trayendo a los suyos. Hemos visto en estos últimos tiempos cómo el Señor va trayendo personas a nuestra iglesia local. Y no es la responsabilidad de unos cuantos,
recibirlos a la comunión y discipularlos. Es la responsabilidad entera de la iglesia. Una de las aplicaciones, entonces, únete a esta labor de hacer discípulos. Dios los trae. Si podemos pasar allá por la calle 60, podemos ver que ya se empezaron a levantar grupos musulmanes que ofrecen café y pastel para que leas el Corán con ellos, ¿no? Y tal vez cuando pasamos hacemos, no es posible que están llegando. Bueno, Dios los está mandando, pero se está trayendo, tenemos que ir a la ventana 1040. Los está trayendo. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros debemos tener, hermanos? Sí, tenemos la responsabilidad de hacer discípulos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Tenemos la responsabilidad de orar que Dios envíe obreros a su mies. Si Dios está llamándote a servir en las misiones, considera la iglesia bíblica La Roca aquí ubicada en Francisco de Montejo. Considera nuestra iglesia en el sur, allá en Villamara del Sur. Considera nuestra iglesia en Tapachula. Pero también nuestra visión debe ir más allá. Nuestra responsabilidad de orar, ir o enviar, debe considerar las naciones. El mundo musulmán, el mundo hindú, las naciones ateas, las naciones hostiles al evangelio, las naciones que en un momento de la historia fueron habitadas por fieles creyentes y que hoy en día son ateas. Uno de los países es Escocia, de donde nació el presbiterianismo, con este varón que Dios levantó, John Knox. Fue el que dijo, Señor, dame Escocia o me muero. Hoy en día Escocia tiene, creo que el peor porcentaje de gente que asiste a una iglesia evangélica, el 2% de su nación. Los Países Bajos. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de orar por una reevangelización a esas naciones. Nuestra visión debe ir más allá que nuestra iglesia, que nuestra ciudad, que nuestra denominación. El Dios de los pueblos y las naciones los dispersó por todo el mundo y siempre ha tenido interés en salvarlos. Ese es el interés que debe haber en el corazón de su pueblo, en el corazón de los suyos. Vamos a orar, hermanos. Allí en su lugar, tomemos un tiempo para orar. Rogar al Señor que te ayude a analizar tu corazón. Si es que tu vida es una vida centrada en ti mismo. Y si es así, si descubres que es así, ruega al Señor que te dé un corazón por los perdidos. Un corazón por las almas. Tal vez esto signifique que debes invertir tu vida, tu tiempo, tu dinero, tus propiedades. Y si el Señor te está llamando a eso, entonces debes responder, debes obedecer. No sea que te encuentres luchando contra el Señor. Tomemos un tiempo también para orar por las naciones, por el mundo musulmán, por el mundo hindú, por nuestro mismo país. Que el Señor se glorifique trayendo salvación. Jesús claramente dijo, oren. Miren, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y dice, oren, oren, para que Dios envíe obreros a su mies. Tomemos ahorita un tiempo para orar, siguiendo la ordenanza del Señor. Oren que Dios envíe siervos a su cosecha. Y si es que el Señor quiere que tú seas uno de esos que van a ser enviados, entonces dile como dijo aquel Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, podemos ver en tu palabra que tú eres el Dios de las naciones. Las naciones te pertenecen a ti. Tú las creaste, tú las llevaste hasta donde están. Les has puesto los límites. Y hay un propósito para esto, que puedan conocerte. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Conoces la vida de cada uno de nosotros.
lo que pensamos, lo que sentimos. Conoces el proyecto de nuestra vida. Puedes ver si ese proyecto está centrado totalmente en nosotros mismos. Señor, ayúdanos a tener un corazón por las naciones, un corazón por las almas, un corazón por los perdidos. Ayúdanos, Señor, a poder mirar, a pensar con la mente de Cristo. Clamamos, Señor, por este mundo, por las naciones donde tu palabra es escasa, donde las naciones son hostiles al Evangelio, donde las naciones están sacrificando a tus siervos. Rogamos, Señor, que tú abras puertas, porque, como dice tu palabra, cuando tú abres una puerta nadie la puede cerrar. Y te rogamos, Señor, que tu Evangelio, como pedía el apóstol Pablo, sea predicado como debe ser predicado. Rogamos, Señor, que tu iglesia pueda tener valor para hablar de ti, para ser testigos fieles, para ser mensajeros de tu Evangelio. Perdónanos, Señor, por tanta indiferencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces estamos enfocados en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por una falta de oración de tu iglesia. Danos, Señor, ese espíritu compasivo, de tal manera que nuestra mente, nuestras oraciones estén en las naciones que necesitan ser alcanzadas por tu Evangelio. Que nuestras oraciones estén en aquellos misioneros, aquellos siervos tuyos, a quienes tú has llamado y han obedecido respondiendo, yendo a las naciones. Ayúdanos también, Señor, a ser fieles predicadores en nuestros hogares. Que nuestros hogares sean centros de predicación. Nuestros hijos escuchen constantemente la exposición de tu Evangelio. Señor, rogamos por nuestra iglesia en Villamagna del Sur, rogamos por nuestra iglesia en Tapachula, rogamos por nuestras iglesias, Señor, de nuestra denominación. Clamamos que nos ayudes a ser fieles en la predicación de tu Evangelio, que podamos, Señor, desarrollar día tras día un corazón por las naciones. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.